Bueno, son las 9:30. Tenemos todavía pendiente los comentarios de don Pedro Jiménez y don Virgilio Félix, pero ahora vamos a conversar con el doctor Cristóbal Rodríguez, experto en Derecho Constitucional. Bueno, precisamente la materia de la que es catedrático en UNIBE es Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Cristóbal Rodríguez. Entonces vamos a conversar con él, pero antes de que nos entremos ahí, que yo sé que el tema de la invitación es la reforma, vamos a conocer cuál es el planteamiento, cuál es la posición que tiene Cristóbal Rodríguez frente a la decisión de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que declara la absolución en el caso de Odebrecht para las únicas dos personas que fueron acusadas o que fueron condenadas. Una de ellas ni siquiera por el caso Odebrecht, y la otra condenada como sobornador sin sobornados. Bueno, buenos días. Es un placer, como siempre, estar en el sol. Yo hablé de esto muchas veces en la etapa media del proceso, cuando ya se tenía conocimiento de las deficiencias de los elementos probatorios que habían sido presentados por el Ministerio Público. Y lo dije de manera simple, es decir, cualquier tribunal con mínimos criterios de imparcialidad e independencia no tiene otro camino que no sea el rechazo de este proceso. O sea, en aquella ocasión tú lo dijiste. Y eso fue lo que sucedió. Es decir, sí, el derecho se fundamenta en pruebas. Hay un principio básico que se lo enseñan a uno el primer día de clase en la escuela de Derecho, que es todo el que alega en justicia un hecho tiene que probarlo. Y en materia penal, esa es una cuestión que tiene un reforzamiento particular por aquello del principio de la presunción de inocencia. Entonces, la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia era la decisión que vino aparejada con el proceso desde su génesis. Aquí se dijo, lo dijo mucha gente, este proceso fue diseñado para que ese fuera su resultado. Entonces, eso es lo que yo pienso. Marilena. Bien. En cuanto a la reforma constitucional, ¿hay una frecuencia adecuada para reformar la Constitución en países de las características de la República Dominicana? Si hablamos del 10.000 para acá, estaríamos hablando de 14 años, 3 reformas contando con esta que se dará, y una por cada presidente que hemos tenido. ¿Hay una frecuencia conveniente que proceda? No la hay. No la hay en términos técnicos, ni la hay en términos políticos. Y yo quiero aprovechar para referirme a un tema que es uno de los mitos que informan la mitología jurídica nacional. ¿Hay una mitología jurídica nacional? Claro. Hay un libro famoso de un catedrático español que se llama Mitologías del Derecho. Entonces hay una mitología jurídica nacional en el centro de la cual está el mito de que la nuestra es la constitución más reformada. Pero un mito mayúsculo. Es decir, nosotros hemos tenido 39 reformas constitucionales en 180 años. Entre 1917 y 2012, la Constitución mexicana fue reformada 256 veces. ¿Y aguanta? 256. Para poner un solo ejemplo, en Brasil, gracias, México. En Brasil, entre 1978, que fue la reforma con la que se inició lo que en América Latina se conoce como el nuevo constitucionalismo hemisférico, ha habido más de 30 modificaciones a la Constitución de 1978 hasta acá. Entonces, nosotros tenemos realmente una media de modificaciones constitucionales que está considerablemente por debajo de la media, no solo del hemisferio, sino de la media de las modificaciones. Por ejemplo, Alemania ha tenido una cantidad
de modificaciones constitucionales desde 1949, que fue cuando se aprobó la Constitución de Bonn en la post-Segunda Guerra Mundial. Ha tenido una medida de reforma que supera en decenas la que hemos tenido en el país. El tema, lo que parece ser la explicación de esa visión, digamos, hiperbólica, mitológica, para decirlo de alguna manera, sí, mitológica, pareciera ser que el móvil casi siempre ha girado alrededor del tema de la reelección. Y entonces eso genera aprensión, genera miedo, genera incertidumbre, desconfianza. Y entonces siempre que se habla de reforma hay un sector, generalmente el que está en oposición, que tiene miedo de que se cambie, que tiene miedo, que grita. Y eso es entendible, pero no. Yo en esto soy bastante... Pero de ahí se deduce entonces que como esta no incluiría algo relativo a la reelección, es una reforma sana que procede. Yo creo que si procede o no una reforma, el ejercicio previo debe ser el de responder a la pregunta de si la Constitución vigente tiene aspectos que ameriten ser reformados. Y yo creo que la Constitución del 2010... y lo he dicho en este programa, lo voy a repetir en este mismo espacio, a pesar de todo lo que representó como avance institucional, como plataforma para procesos de institucionalización del país, nació en muchos de sus aspectos necesitada de reforma. Algunos aspectos críticos. Y algunos de esos aspectos críticos se abordan en la propuesta de reforma. ¿Cómo cuáles? Voy a empezar refiriéndome a uno del que he hablado también en esta cabina y en este programa. En el 2010 se reestructuró, tanto en su composición como en el ámbito de sus competencias, el Consejo Nacional de la Magistratura. Desde el punto de vista de su estructura, se incorporó al Procurador General de la República como miembro ex oficio. De 7 a 8 miembros. Se llevó a 8, se llevó de 7 a 8. Y ahí se manifiesta uno de los problemas que impactan en el ámbito de sus competencias y que impactan en órganos como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Porque 8 implica la posibilidad de un empate, y la posibilidad de un empate exige el reconocimiento de un voto de calidad, que normalmente se le reconoce a quien preside el órgano. Entonces eso pone en manos del presidente y del partido en el gobierno unas posibilidades de decisión que son contrarias a las exigencias de un equilibrio mínimo en la composición o en la representación de fuerzas políticas que hacen vida en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si a eso le sumamos el hecho de que el partido en el gobierno siempre, por lo menos desde el año 2002 hasta hoy, ha tenido mayoría en ambas cámaras, lo que significa que tiene al presidente de la República, a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, con el Procurador General de la República, ya tiene 4. Es decir, tiene la mitad para decidir. Si hay empate, tiene el voto de calidad para tomar la decisión. Si a eso le sumamos el hecho de que la otra cuestión en torno a la que fue modificado el Consejo fue darle facultad para evaluar cada 7 años a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y la circunstancia de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de sus miembros son parte del Consejo, por tanto, pueden ser evaluados cada 7 años por el Consejo, por tanto pueden ser destituidos, las posibilidades de que su comportamiento vaya en contra de lo que es la voluntad del partido de gobierno representado por el presidente son mínimas. Por tanto, el control es absoluto. El control es absoluto. Entonces, la propuesta del proyecto del presidente Abinader de eliminar
sacar al Procurador General de la República, excluirlo, muchas gracias, del Consejo, a mí me parece que es una propuesta que vuelve, en la medida que vuelve al esquema del año 1994, que fue cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, le devuelve el equilibrio, que es siempre un equilibrio precario, pero es un equilibrio en el que las distintas fuerzas políticas con representación legislativa tienen la posibilidad de ser tomadas en consideración. Ojo, no significa, yo no estoy defendiendo la apoliticidad, estoy defendiendo un equilibrio mínimo en la integración política del Consejo. Sí, sí. Manuel y Nayib. Doctor, ¿le parece que pudiéramos hablar de fortalecimiento de cualquier órgano, el que fuere, después de haber adquirido rango constitucional, retirarlo de la Constitución? ¿Se puede hablar de la figura de fortalecimiento haciendo eso? Me imagino que estás hablando del Consejo Nacional del Ministerio Público. Consejo Superior del Ministerio Público. No entiendo la propuesta en ese aspecto, porque tú lo sacas, lo remites a la ley. Pero si tú lo remites a la ley, el legislador no tiene mucho resguardo, porque lo que se preserva fundamentalmente con el Consejo Superior del Ministerio Público es el sistema de carrera, y el sistema de carrera está constitucionalizado en el artículo 173 y está normatizado desde el año 2002. Aquí tuvimos la primera ley de carrera del Ministerio Público, que se llamó el Estatuto del Ministerio Público, en el año 2002. Pero además hay una práctica. En el año 2005, en República Dominicana, se llamó por primera vez a concursos de oposición para la designación de más de 200 fiscales. Aura Celeste Fernández dirigía la Escuela Nacional del Ministerio Público en ese entonces, y entre 2005 y 2007 aquí se hicieron 2 concursos nacionales y se hizo una evaluación general de todos los fiscales del país. El 22% reprobó las pruebas y fue sencillamente separado de funciones jurisdiccionales. Entonces aquí hay una, no voy a decir una tradición, pero hay una práctica de más de 18 años de funcionamiento institucional del régimen de carrera del Ministerio Público, que no veo cómo pueda ser afectado con la remisión a la ley para la regulación de la estructura del Consejo. Por tanto, no veo la intención detrás de eso. Bueno, pero no solo está el aspecto de la regulación de la carrera, sino también de la gobernabilidad del Ministerio Público, que sin el Consejo, sabemos que el Consejo no desaparece, que el Consejo queda por ley, pero al quedar por ley su integración, esa integración puede ser modificada en cualquier momento. Pierde el estatus. En cualquier momento por ley. Y eso puede afectar la gobernabilidad del Ministerio Público, que hoy no es unipersonal. No puede ir un procurador de manera unipersonal y dirigir la Procuraduría. Tiene siempre que salir de ellos mismos. Sí, mira, sobre eso no sé si hay estudios, no los conozco, si existen. Sí sé que hay mucha crítica y hay conflictos alrededor del funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público. No de ahora, de hace muchos años. ¿Conflictos de qué tipo? Lo mismo, ¿Cómo así? ¿De qué? Lo mismo que ha pasado. No quiero responder. Sí, no lo voy a responder. Lo que quiero hacerlo es haciendo una equiparación con el equivalente, que es el Consejo del Poder Judicial, el Consejo General, o el Consejo Superior del Poder Judicial. Es un órgano que se creó y que al final en el Poder Judicial todo el mundo lo que quiere es que se elimine. Ay, eso es lo que yo no todo el mundo entiendo. lo que quiere es que se elimine, porque se ha revelado como una institución que no ha respondido a los propósitos por los cuales fue creado. En el Ministerio Público no pasa en idénticos términos de gravedad.
que en el Poder Judicial. O sea, yo no he oído a nadie diciendo hay que eliminar el Consejo del Ministerio Público. Sí he escuchado mucha gente dentro del Ministerio Público decir esta cuestión habrá en su momento que revisarla. De nuevo, no conozco estudios empíricos. Bien. Ayer tuvimos aquí una representación de las asociaciones de fiscales y varios consejeros, los 3 consejeros del Consejo Superior del Ministerio Público. Y nada parecido a eso que usted plantea de que ha habido contradicciones, todo lo contrario. Armonía total. Ha habido un funcionamiento armónico durante todos estos años de acuerdo al planteamiento que ellos hicieron ayer. Pero yo quiero irme precisamente a la parte que tiene que ver con el artículo 174. Yo quiero preguntar, ¿en qué daña que ese artículo 174, y no solo el 174, el 175 también, porque ahí están las funciones que le atribuye la Constitución al Consejo Superior del Ministerio Público, ¿en qué daña que esos 2 artículos puedan permanecer en la Constitución de la República? Y decía don Julio ahorita de que el hecho de que se lleve simplemente a una ley orgánica le da la posibilidad a los legisladores de modificarla sin la necesidad de una reforma constitucional. Entonces, ¿por qué hacer eso? ¿En qué dañan esos 2 artículos con rango constitucional al Consejo Superior del Ministerio Público? Vuelvo y le digo, yo desconozco las razones subyacentes a la propuesta. Tiendo a creer yo respeto mucho el criterio de los magistrados que estuvieron aquí ayer. Creo que no se compadece con lo que efectivamente ha sucedido. No en esta composición del Consejo, históricamente. Y yo, la única explicación que se me ocurre es que es mucho más difícil abocarse a un rediseño del órgano, dictado probablemente por las falencias de su funcionamiento, si está en la Constitución, así está en una ley. Es la única explicación que se me ocurre. A eso es que le tememos, a ese rediseño. Bueno, José precisamente. Y Eury. Bueno, Cristóbal, yo tengo una hipótesis y te la voy a plantear para ver tú como experto en la materia si la confirmas o la rechazas. No me interesa tener la razón, simplemente ver si aquí hay una oportunidad. El artículo 51 de la Constitución de la República aborda el tema del derecho de propiedad, del derecho, pero no define lo que es propiedad. Dice lo siguiente: artículo 51, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones y toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. En el acápite 5 dice lo siguiente, en el 5, no habrá confiscaciones por razones políticas de los bienes de las personas. 5, solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas que tengan un origen en actos ilícitos. Entonces, el artículo 51 se pudiera modificar en la Constitución para que defina lo que es la propiedad privada y lo que es la propiedad pública, para que el Estado en cualquier estado de situación o de causa pueda perseguir la propiedad pública que no se defina como privada dentro de un patrimonio determinado, moral o personal. Yo creo que hay, si como bien tú dices, no hay una definición en términos estrictos de la noción de propiedad en la Constitución. Sí hay en la legislación dominicana abundantes definiciones de la propiedad en el Código Civil, en la misma ley de extinción de dominio, que es una legislación muchísimo más reciente, abundantísima jurisprudencia. Pero lo que yo te quiero decir es que en la ley de extinción de dominio no se configura, porque para tú extinguir el dominio de una propiedad de cualquier ciudadano dominicano, dice el artículo 51 que tiene que haber una sentencia definitiva e irrevocable. Entonces, si la ley de extinción de dominio es adjetiva, no puede pasarle por encima a lo que dice esta Constitución. Es como el 37 del aborto. Las 3 causales encuentran el obstáculo del artículo 37. Dice, la vida se respeta desde la concepción. Entonces, si ese artículo 51 se modifica y se define lo que es propiedad privada y pública, la ley de extinción de dominio se puede ejecutar sin problema, como en Colombia, por ejemplo. Lo que pasa es que eso yo pienso que entrañaría mucho más riesgos que
o sea, hay muchos riesgos detrás de eso, porque pasa como con la inocencia. Tú eres inocente hasta que no haya una sentencia irrevocable que diga lo contrario. Correcto. ¿Verdad? Entonces tú eres propietario. Yo como ser humano. Tú eres, sí, pero entonces, no en este edificio. Sí, pero tú eres propietario, porque vamos atrás. Es decir, en la génesis del constitucionalismo moderno está la propiedad. Claro. La propiedad es lo que explica todo el andamiaje constitucional. ¿Qué es la propiedad? Entonces, la Constitución, el artículo 52 te da, el artículo 52 te da, te define los atributos, te dice que aquello sobre lo que tú tienes derecho de uso, de transferencia. ¿Dónde dice eso? El artículo 52 que tú acabas de leer. O sea, tú tienes derecho al uso, a transferir la propiedad y a disfrutarla. No, el artículo 52 habla del derecho de propiedad intelectual. No, el 51. El 51 define... El 51 que yo te lo leí, lo que hace es que reconoce y garantiza tu derecho de propiedad, pero no lo define. Bien. Y ahí es que yo creo, Cristóbal, que hay una oportunidad, porque si se diferencia la propiedad privada de la pública, el Estado puede salir a perseguir lo que tú no puedes probar que es tuyo. Es que hay definición de propiedad pública. ¿Pero dónde? Bueno, Eury, adelante. Y en la ley. No, yo no la he encontrado. Por eso te dije que era una hipótesis y que no quiero tener la razón. Solamente creo que esto debe validarse. Eury, adelante. Tú decías en la exposición que en el Consejo Superior del Ministerio Público mucha gente está diciendo que ha tenido problemas de funcionamiento. ¿Cuáles han sido esos problemas de funcionamiento? Y si tú crees que eso justifica que lo quite su rango constitucional. Yo no sé si son problemas de una magnitud que ameriten que le quiten el rango constitucional. Vuelvo a reiterar, yo desconozco los motivos subyacentes a la propuesta en ese aspecto. Ahí ha habido temas de gobernanza, ahí ha habido temas... ¿Qué significa temas de gobernanza? De gobernanza. Que el procurador se quiere imponer por encima del Consejo. De crisis, o que se le quiere imponer al procurador. Ha pasado también. Pero como organismo colectivo. Precisamente. O sea, ¿por qué un organismo colectivo procurador? ¿Pero qué pasa? No es una cuestión... Entonces quitemos la presidencia también constitucional, porque el presidente tiene problemas a veces con algunos ministros. No, el presidente es un órgano unipersonal, no puede tener problemas de discrepancia con nadie. Y escogido por eso es unipersonal. Mira qué interesante. Pero entonces el Por eso es unipersonal. Sí. Por eso no se siguió en Estados Unidos el régimen de los cónsules romanos, porque eran dos. Y había momentos en que había que tomar decisiones, punto. Sí. Y por eso se creó un presidencialismo. Entonces, ¿tú crees que el Consejo Superior del Ministerio Público funcionaría mejor si se es unipersonal? ¿Crees tú? No. Entonces, ¿por qué quitarle el rango constitucional? Es que yo no lo sé. Bueno, pero yo lo ¿Pero tú estás de acuerdo o no? La pregunta. Tú, de manera particular. Yo creo que si la intención fuera facilitar un rediseño que lo haga menos problemático en su funcionamiento, podría ser entendido. Julio, perdón, pero no lo sé. Para nada más una inquietud. ¿Por qué es que diseñamos, y ustedes, los expertos en estas cuestiones, el Consejo que la magistratura, y siempre hay como baches y que hay que cambiarlo? Y como que esto es lo mejor. Pero ahora mismo usted acaba de decir que el Consejo Superior del Poder Judicial está en desacuerdo. Lo crearon en el 73, yo lo estaba buscando. ¿Por qué siempre hay todas estas ansiedades, todos estos cambios, todos estos baches? Intereses. No solo por eso, no solo por intereses. Yo he dicho que la reforma judicial en República Dominicana entró en crisis en el momento en que nos creímos que habíamos concluido la reforma judicial. Es decir, la democracia, la institucionalidad es un trabajo de todos los días. Nosotros ahora estamos abocados a revisar una decisión que se tomó en el 2010, separar las elecciones en 3 meses. Entonces Dios. Se cometen errores. Por eso yo creo que la modificación de la Constitución debe ser algo que esté abierto permanentemente al escrutinio de las mayorías que puedan. No nos sintamos mal con eso. Yo no me siento mal porque la Constitución se reforme. Sí. Muy bien. Cristóbal, ¿qué opinión tiene finalmente sobre la civilización criminal? Me refiero a que personas, como en el caso del Mimilazo, el Ministerio Público
le impute varios crímenes, lo lleve a un criterio de oportunidad imputándole esos crímenes, pero esos crímenes se subsanen con una compensación civil sin atravesar ni siquiera por un juicio penal abreviado. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que hay una inadecuada implementación del régimen de negociación en el esquema procesal en la República Dominicana, que no es compatible con la forma en que funciona en el país que le ha dado forma a esto, que es la legislación de los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos tú puedes llegar a acuerdo con el Ministerio Público de reducción de pena. Es decir, tú te confiesas culpable, tú me ayudas en la investigación, tú me das información que me permita, y tú en vez de 10 vas a purgar 5 años de cárcel. Así funciona. Te decomiso una parte de los bienes, te dejo una parte más o menos considerable para que tú te hagas una cirugía plástica y entres en un régimen de protección de testigos. No, así funciona. Claro. Sí, pero nunca eliminación total de la pena. Pero eso pasa porque es que si no, lo que tenemos es una especie de régimen de premiación de lo ilícito. Claro. Exacto. Es así de simple. Bueno, gracias a Cristóbal Rodríguez. Muchas gracias. Nayib, lo único que no le gustó a usted fue lo de... ¿En qué fue que usted no quedó claro? Porque usted quedó como dudoso. No, me gustó lo del rediseño. El rediseño.